buenos días, Iglesia. Empezamos una semana y hoy 5 de julio empezamos nuestros 21 días de ayuno y oración para ser la iglesia que está en el corazón de Dios. Y en este tiempo, estos 21 días, vamos a enfocarnos en afirmarnos en la palabra de Dios. Así que te animo a que empieces estos 21 días de ayuno con todas las expectativas de lo que Dios quiere hablarte, de lo que Dios puede hablarte y sobre todo edificar nuestra vida y prepararnos como la iglesia que está en el corazón de Dios para los últimos tiempos. Así que empezamos estos 21 días de ayuno y oración y yo te quiero invitar a que no te pierdas ni un solo día del tiempo devocional, porque cada día, incluidos sábado y domingo, vamos a estar ayunando y vamos a estar compartiendo justamente la palabra para cada día. Así que no te pierdas, cada día en estos 21 días a las 8:30 vamos a estar compartiendo la palabra que nos va a enfocar el día para buscar al Señor en nuestro tiempo de ayuno. Así que yo te quiero invitar y te quiero animar a que te prendas con todas tus ganas, con toda tu fuerza, con todas tus capacidades en estos 21 días de ayuno y oración, para fortalecernos, para edificarnos, para crecer, para avanzar, para subir un nivel más en nuestra vida espiritual y sobre todo prepararnos para lo que viene después. Pero más que nada, como te estamos hablando en este tiempo, prepararnos como iglesia para aquel que va a venir. Acordate, viene el esposo y nos tenemos que preparar como su amada, como su iglesia. Amén. Muy bien. En este día, en este primer día de ayuno, como hicimos los ayunos anteriores, nos vamos a enfocar en cómo Jesús se presenta en este segmento de la carta en Apocalipsis a la iglesia de los últimos tiempos. Y vamos a leer Apocalipsis 2:12. Ahí Jesús se presenta y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ahí está. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Y esto es importante porque es lo que nos va justamente a enfocar en estos 21 días de ayuno. Y es justamente pensar en la palabra de Dios. La espada de 2 filos es una clara referencia a la palabra de Dios. Acordate, la primera vez ayunamos para posicionarnos en el primer amor. Al estar posicionados en el primer amor, podemos vencer los temores. Y cuando vencemos los temores, podemos creer realmente la verdad de la palabra de Dios y no creer mentiras. De esto se trata este segmento ahí en Apocalipsis. ¿Y por qué decimos que la espada de 2 filos es la palabra de Dios? En Efesios 6:17, ahí que habla de la armadura de Dios, se describe a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, ya ahí la Biblia explica esta palabra, ¿no? Cuando se habla de espada de 2 filos, estamos hablando de la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12, después voy a buscarlo con tiempo, léete bien todo el pasaje, en Hebreos 4:12 se dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. Entonces tenemos referencias en las cuales la palabra de Dios se identifica, o al revés, la espada se identifica con la palabra de Dios. Por otro lado, Jesús siempre habló la palabra de Dios. En Juan 12:49 y en Juan 15:15, Jesús hace referencia que Él habla lo que oyó decir al Padre, que Él dio a conocer a los discípulos lo que escuchó al Padre decir. Y todo lo que Jesús dijo es porque el Padre se lo había dicho. Cuando Jesús es tentado ahí en Mateo 4, las tentaciones, vemos que Jesús responde a cada tentación con la palabra de Dios. Aún cuando viene el enemigo con la palabra de Dios para hacer creer una mentira, Jesús responde con la palabra de Dios. Por eso es importante que nos afirmemos en la palabra de Dios, que la conozcamos para poder permanecer firmes en medio de las dificultades. Y algo para entender y que nos va a guiar en estos días es saber que va a haber falsos profetas, falsos maestros en los últimos tiempos que intentarán engañar a muchos. Y muchos van a ser engañados. Ahora, es lo que hizo el enemigo con Jesús. Toma algo de la palabra de Dios, pero le da una interpretación antojadiza. Una interpretación que se acomoda a lo que él quiere y no a lo que Dios
ha revelado verdaderamente en la palabra. Entonces los falsos profetas, los falsos maestros, lo que van a hacer es usar la palabra de Dios, pero fuera de contexto. Van a usar la palabra de Dios para decir algo que en realidad la palabra de Dios no dice. ¿Cómo hizo Satanás cuando tentó a Jesús? Pero cuando Jesús responde y responde con la palabra de Dios, ahí es donde nosotros nos enfocamos verdaderamente. La palabra de Dios te dice la verdad. Y cuando vos vivís la palabra de Dios en la verdad que Dios reveló, la victoria está de tu lado. Cuando vengan enseñanzas falsas, la misma palabra de Dios te va a decir, ojo, eso está mal interpretado. Ojo, te quieren engañar. ¿Por qué? Porque conoces la palabra. Entonces, este Jesús, que es el que tiene la espada aguda de dos filos, que es la palabra de Dios, nos está instando en este tiempo a ir justamente a profundizar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser engañados y de esa manera desechar de nuestra vida toda falsa enseñanza. Así que yo te quiero animar a que hoy y estos 21 días que tenemos por delante, vos te enfoques en la palabra de Dios. Y por un lado Jesús la tiene. Es parte de la armadura que tenés que tener todo el tiempo. Jesús siempre habló de la palabra de Dios. Y creo que son pautas que nosotros tenemos que aplicar en nuestras vidas. Tener la espada de Dios siempre en nuestra mano. ¿Qué quiere decir eso? Lista para ser usada. Lista para defenderse, lista para atacar al enemigo. Pero tenerla en la mano significa que la tenemos que conocer. No solo está en nuestra mano, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que estos 21 días profundicemos en lo que la palabra de Dios nos revela. Oramos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias porque vos te revelaste por medio de la palabra. Vos nos dejaste, Señor, la palabra como revelación para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos hables. Que estos 21 días de ayuno que estamos empezando, Señor, vos fortalezcas nuestra vida, fortalezcas nuestro espíritu, nos hagas ver, papá, lo que está en tu corazón. Señor, ser la iglesia que está en tu corazón. Señor, que en estos 21 días podamos redescubrir tu palabra, Señor, y sea quitado de nuestra vista todo velo espiritual. Señor, para poder recibir tu palabra y adquirir discernimiento para rechazar toda falsedad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga grandemente y que estos 21 días de ayuno vos seas fortalecido, seas fortalecida en la palabra de nuestro Dios. Que sea un desafío para nuestras vidas, que sea un tiempo de redescubrir los tesoros que la palabra de Dios nos trae. Así que con esta mirada empezamos nuestros 21 días. Mañana 8:30 horas nos encontramos para otra vez meternos en lo que Dios quiere hablarnos en este tiempo. Nos vemos. Que el Señor te bendiga.